Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El templo estaba oculto entre montañas cubiertas de niebla, lejos de las rutas imperiales, lejos del ruido del mundo. Allí, los monjes no escribían con tinta, ni tallaban en piedra. Registraban oraciones en el humo, patrones sutiles que ascendían en espirales, codificados por gestos, ritmo y silencio. Meilin, la novicia más joven, había llegado hacía apenas 3 lunas. Su tarea era sencilla: limpiar los altares, encender el incienso, observar. Pero Meilin observaba más de lo que se esperaba. Veía cómo el humo cambiaba según quien oraba, cómo ciertos monjes repetían gestos que no estaban en los manuales, cómo el aire parecía cargar con algo más que plegarias. Una noche, mientras todos dormían, Meilin encendió un incienso por su cuenta, reprodujo los gestos de un monje anciano y el humo formó un patrón que no había visto antes. Lo dibujó en su cuaderno. Luego repitió con otro gesto y otro. Al cabo de semanas tenía una secuencia completa. Al descifrarla, entendió. No eran oraciones, eran confesiones, errores cometidos, decisiones ocultas, un asesinato encubierto, una traición dentro del templo. Meilin no habló, solo siguió observando, porque entendía que el humo no era solo registro, era advertencia, era legado. Mientras los monjes seguían orando, ella seguía leyendo el aire, porque en el templo del incienso la verdad no se escribía, se exhalaba. Una noche, el humo formó una espiral doble seguida de una línea quebrada. Lianhua lo reconoció. Era el símbolo del arrepentimiento profundo, usado antiguamente por monjes que habían violado votos sagrados. Pero ese gesto estaba prohibido desde hacía generaciones. ¿Por qué alguien lo usaba ahora? Al día siguiente, Lianhua confrontó al monje que lo había ejecutado, no con palabras, sino repitiendo el gesto frente a él, en silencio. El monje la miró, comprendió y le entregó una tablilla de madera oculta entre sus ropas. En ella estaba tallada una confesión, un ritual alterado, una muerte encubierta, una verdad que el templo había decidido enterrar. Lianhua no denunció, no destruyó la tablilla, la colocó en el altar menor, encendió un incienso especial y ejecutó un patrón nuevo, uno que no estaba en ningún manual. Era su forma de registrar lo que había visto, de dejar constancia sin romper el silencio. Desde entonces, algunos monjes comenzaron a imitar sus gestos, otros la evitaban, pero el humo ya había cambiado. Ya no era solo plegaria, era archivo, era testigo, y Lianhua, sin pronunciar una sola palabra, se convirtió en la voz más clara del templo. Lianhua comenzó a notar que el humo ya no era neutral. Algunos patrones se repetían en momentos específicos, antes de las visitas imperiales, después de las ceremonias nocturnas, durante los silencios prolongados. Era como si el templo estuviera hablando en voz baja, ocultando sus verdades en el aire. Una mañana, mientras limpiaba el altar mayor,
encontró una caja de madera oculta detrás de los paneles. Dentro había fragmentos de incienso marcados con símbolos que no pertenecían a ninguna escuela conocida. Eran gestos de una tradición anterior, borrada de los registros oficiales. Lianhua los estudió, los reprodujo, y el humo formó una figura que nunca había visto. Un círculo incompleto, abierto hacia el norte. Consultó los textos antiguos. Nada. Preguntó a los monjes. Silencio. Entonces entendió. No era un patrón de oración. Era una señal de fuga. Alguien había escapado del templo. Alguien había dejado su rastro en el humo. Lianhua comenzó a seguir esos rastros. Cada vez que un monje ejecutaba un gesto extraño, ella lo registraba. Cada vez que el humo formaba una figura irregular, ella la dibujaba. Al cabo de semanas, tenía un mapa, no de caminos físicos, sino de decisiones ocultas, de rupturas internas, de verdades que el templo no quería recordar. Una noche, encendió un incienso especial, ejecutó todos los gestos prohibidos en secuencia y el humo formó una figura clara, una flor abierta con 5 pétalos. Era el símbolo de revelación total. Lianhua no lo repitió, no lo explicó, solo lo dejó flotar, intacto, frente al altar. Porque entendía que el templo no necesitaba más palabras, solo humo, solo memoria, solo alguien que supiera mirar. Lianhua comenzó a notar que algunos monjes ya no encendían el incienso con la misma devoción. Lo hacían rápido, sin cuidado, como si temieran lo que el humo pudiera revelar. Otros, en cambio, lo hacían en secreto, en horarios no permitidos, ejecutando gestos que no estaban en los manuales. El templo estaba dividido, pero nadie hablaba de ello. Una tarde, mientras limpiaba el patio de las estelas, Lianhua encontró una piedra rota con marcas apenas visibles. No eran caracteres, sino trazos de humo petrificado, restos de un ritual antiguo sellado por el tiempo. Al tocarla, sintió un estremecimiento, como si algo dentro de ella despertara. Esa noche, encendió un incienso frente a la piedra y repitió los gestos que había visto en los monjes silenciosos. El humo no subió, se expandió hacia los lados, formando una figura circular que rodeaba la piedra. Luego, se disipó sin dejar rastro. Al día siguiente, la piedra ya no estaba. Nadie en el templo habló de ello, pero Lianhua sabía que había sido retirada por quienes querían silenciar lo que no podía ser dicho. Ella no se detuvo. Comenzó a tallar los patrones del humo en pequeñas tablillas de madera, escondidas entre los muros del templo. Cada tablilla era una oración, una confesión, una advertencia, no para los vivos, sino para los que vendrían después. Porque entendía que el templo no era eterno, pero el humo sí. Y mientras alguien supiera leerlo, la verdad seguiría flotando. Una mañana, Lianhua fue convocada por el abad del templo. No era común que una novicia fuera llamada al salón de los registros, donde solo los monjes más antiguos tenían acceso. Al entrar, encontró al abad solo, rodeado de estelas cubiertas por telas, incienso apagado y una atmósfera densa. «Has estado leyendo el humo», dijo él, sin levantar la voz. Lianhua no respondió, solo bajó la mirada, como dictaba la costumbre. Pero el abad continuó.
Algunos patrones no deben repetirse, no porque sean falsos, sino porque son demasiado verdaderos. Se acercó a una estela cubierta y retiró la tela. Ahí, tallado en piedra, estaba el mismo símbolo que Lian Hua había formado con el incienso, la flor de 5 pétalos. Este símbolo apareció una vez hace generaciones. Lo talló una monja que desapareció al día siguiente. Nadie volvió a hablar de ella, pero su gesto quedó, y tú lo has traído de vuelta. Lian Hua sintió que el aire se detenía, no por miedo, sino por certeza. El abad le entregó una caja pequeña, de madera negra, con una sola inscripción: para quien sabe mirar. Dentro había fragmentos de incienso con marcas antiguas, gestos olvidados, patrones que no estaban en ningún manual. No te prohíbo seguir, dijo el abad, pero recuerda, el humo revela, no protege, y quien lo sigue no siempre regresa. Lian Hua tomó la caja, se inclinó y salió sin decir palabra. Esa noche encendió el primer fragmento y el templo, por primera vez en siglos, respiró una verdad que nadie se atrevía a nombrar. Lian Hua comenzó a encender los fragmentos de incienso uno por uno, cada noche en una secuencia precisa. Cada humo revelaba un patrón distinto, como si cada pieza contuviera una voz única, una memoria encapsulada. Algunos eran suaves, casi imperceptibles. Otros se expandían con fuerza, formando figuras que parecían gritar en silencio. Una noche, el humo formó una figura que nunca había visto. 2 círculos entrelazados, rodeados por líneas quebradas. Era complejo, inestable, como si el aire dudara en sostenerlo. Lian Hua lo dibujó con cuidado, y al intentar repetir el gesto, el humo se disipó abruptamente. No era un patrón cualquiera, era una advertencia. Al día siguiente, encontró una tablilla oculta bajo el altar menor. No estaba tallada, sino quemada con marcas de incienso. Al descifrarla, leyó: el templo no es uno, hay otro, más antiguo, más profundo. Lian Hua comprendió que el templo visible era solo una capa, que bajo sus muros, bajo sus rituales, existía una red de gestos, símbolos y memorias que no estaban en los registros. Un templo dentro del templo, un archivo vivo hecho de humo y silencio. Esa noche encendió el último fragmento. El humo no subió, descendió. Y Lian Hua, por primera vez, no miró al cielo, miró al suelo, porque entendía que algunas verdades no buscan ser elevadas, se buscan ser desenterradas. Lian Hua comenzó a descender cada noche al nivel más bajo del templo, donde las piedras estaban húmedas y el incienso apenas se sostenía en el aire. Allí los gestos adquirían otro ritmo, más lento, más pesado, como si el humo tuviera que abrirse paso entre memorias enterradas. Una madrugada, al ejecutar un patrón antiguo con uno de los fragmentos de la caja,
El humo no formó figura alguna. En cambio, se condensó en el suelo, girando sobre sí mismo, hasta revelar una inscripción oculta en las losas. Aquí comienza lo que nunca fue escrito. Lian Hua comprendió que había cruzado un umbral. Ya no estaba leyendo oraciones, estaba leyendo lo que fue silenciado antes de nacer. En los días siguientes comenzó a encontrar símbolos que no pertenecían al templo. Marcas en las paredes, trazos en los cuencos de agua, gestos que los monjes más antiguos evitaban mirar. Era como si otro linaje hubiera habitado ese lugar, uno que no dejó registros visibles, pero sí huellas en el aire. Una noche, al ejecutar un patrón prohibido frente al altar mayor, el humo se elevó con violencia, golpeando el techo y dejando una mancha negra. Los monjes acudieron al lugar, pero nadie habló. Solo el abad se acercó a Lian Hua y le dijo: «Ya no estás leyendo el templo, estás leyendo lo que el templo quiso olvidar». Desde entonces, Lian Hua dejó de usar los manuales. Sus gestos eran propios, sus patrones inéditos. Y el humo, cada vez más denso, parecía reconocerla. Porque cuando la verdad no encuentra papel, busca aire. Y cuando el aire encuentra a quien lo escuche, se convierte en historia. Desde que Lian Hua encendió aquel último incienso, el templo dejó de ser un lugar de rutina. Los pasillos se llenaron de murmullos, no por lo que se decía, sino por lo que se evitaba nombrar. Algunos monjes comenzaron a cambiar de turno sin explicación. Otros desaparecieron por días, alegando retiros espirituales que nadie supervisaba. Una tarde, mientras revisaba el almacén de papiros, Lian Hua encontró un compartimento oculto detrás de una estantería. Dentro había documentos antiguos, sellados con cera rota. No eran oraciones ni tratados filosóficos, eran informes, nombres, fechas, decisiones tomadas en secreto por una orden paralela dentro del templo. Una red de control que operaba desde hacía generaciones. Lian Hua entendió que su descubrimiento no solo era espiritual, era político. El templo no solo ocultaba verdades del pasado, administraba el presente. Esa noche, 3 monjes entraron en su habitación sin anunciarse. No llevaban incienso, ni libros, solo una orden: entregar todo lo que había encontrado. Ella se negó. «No vine aquí para obedecer sombras», dijo. Fue confinada en una celda de meditación, sin luz, sin contacto, sin acceso al altar. Pero no estaba sola. Desde la celda escuchaba pasos, voces que no pertenecían a los monjes, visitantes que no usaban túnicas. El templo estaba siendo vigilado desde afuera. Lian Hua sabía que no podía quedarse, no por miedo, sino porque la verdad que había tocado ya no cabía en ese lugar. Cuando la puerta de la celda se abrió, no fue un monje quien la liberó. Fue una mujer vestida de viajera, con una marca de incienso en la muñeca. «Hay otros templos», dijo, «y todos tienen algo que callar». Lian Hua salió sin mirar atrás, porque entendía que la búsqueda no termina donde empieza el silencio. Empieza donde alguien decide romperlo. Lian Hua y la mujer viajera caminaron durante días por senderos que bordeaban antiguos monasterios, aldeas abandonadas y pasos de montaña cubiertos por niebla.
no hablaban mucho. La mujer, que se hacía llamar Zen, parecía conocer cada rincón del camino, cada piedra con historia, cada templo que había aprendido a callar. Al llegar a un pequeño santuario de madera, Zen se detuvo. «Aquí no hay incienso», dijo. «Aquí se escribe con ceniza». Dentro del santuario, las paredes estaban cubiertas de trazos grises, marcas hechas con los restos de rituales quemados. No eran oraciones, eran registros, declaraciones de monjes expulsados, confesiones de rituales alterados, nombres de quienes habían sido silenciados. Lianhua comenzó a leer, y entre las marcas encontró el suyo. Su nombre, escrito con ceniza junto a una fecha que aún no había llegado. «¿Qué significa esto?», preguntó. Zen la miró con calma. «Significa que el conflicto no terminó en el templo, solo cambió de forma. Esa noche, un grupo de hombres armados llegó al santuario. No eran monjes, eran enviados por la orden que controlaba el templo durante siglos. Buscaban a Lianhua. Zen la escondió bajo el altar, donde las cenizas más antiguas se conservaban. Los hombres quemaron parte del santuario, pero no encontraron lo que buscaban. Cuando se fueron, Lianhua emergió entre el humo, no como novicia, no como discípula, sino como testigo, porque entendía que la verdad no se protege con silencio, se defiende con memoria, incluso si está escrita en ceniza. Lianhua y Shen se refugiaron en una aldea remota, donde los templos eran simples estructuras de madera y los rituales se hacían con tierra y fuego. Allí la gente no hablaba de incienso ni de cenizas, hablaban de desapariciones, de monjes que llegaron con promesas y se fueron con secretos. Una tarde, un anciano se acercó a Lianhua. Le entregó un cuenco de barro con marcas en el borde. «Esto lo dejó mi hija antes de irse al templo. Nunca volvió». Las marcas coincidían con los trazos que Lianhua había visto en el santuario quemado. No eran decorativos, eran coordenadas. Shen y Lianhua siguieron el rastro. Llegaron a una caverna oculta entre riscos, donde encontraron restos de documentos quemados, estelas partidas y símbolos que no pertenecían a ninguna escuela conocida. Ahí, entre los escombros, hallaron una inscripción intacta. El templo original no fue construido, fue enterrado. Mientras exploraban, escucharon pasos. No eran aldeanos, eran hombres vestidos como comerciantes, pero con armas ocultas. Shen reconoció uno de ellos. «Trabajan para la orden, nos siguieron desde el santuario». No hubo tiempo para huir, se escondieron entre las rocas, pero fueron descubiertas. Shen fue capturada. Lianhua escapó por una grieta estrecha, llevando consigo un fragmento de piedra con inscripciones. Ahora sola, Lianhua sabía que no podía regresar, pero también sabía que no podía callar. Volvió a la aldea, reunió a los ancianos, mostró el fragmento y empezó a enseñar lo que había aprendido. No con incienso, no con ceniza, con palabras, porque entendía que la verdad, para sobrevivir, a veces necesita dejar de flotar y empezar a hablar. La aldea que había acogido a Lianhua comenzó a cambiar. Lo que antes eran susurros se convirtió en preguntas directas.
Los ancianos querían saber por qué los templos ocultaban nombres, por qué las desapariciones eran aceptadas como parte del ciclo espiritual. Lian Hua no tenía todas las respuestas, pero tenía pruebas. Las inscripciones, las cenizas, los fragmentos de piedra. Una noche, mientras hablaba con un grupo de aldeanos, llegó un mensajero. Traía una carta sellada con el emblema del templo del que Lian Hua había huido. El mensaje era claro: regresa, o el fuego no se detendrá en los santuarios. Zen aún no había sido liberada. Lian Hua sabía que la carta no era una invitación, era una amenaza. Los aldeanos querían protegerla, pero ella se negó a esconderse. Dijo: si el fuego viene, que encuentre palabras esperándolo. Organizó una reunión en la plaza central. Allí, frente a todos, comenzó a leer los registros que había recuperado. Nombres de monjes expulsados, rituales alterados, decisiones tomadas en secreto. Cada lectura era una chispa, cada verdad una llama que no quemaba, pero iluminaba. Días después llegaron hombres del templo, no con armas, sino con túnicas y palabras suaves. Querían negociar. La memoria puede ser peligrosa, dijeron. No todos están preparados para ella. Lian Hua respondió sin elevar la voz: entonces prepárense, porque no pienso callar. La aldea se convirtió en refugio. Otros llegaron, con historias similares, con fragmentos de verdad. Y mientras el templo intentaba contener lo que ya se había soltado, Lian Hua seguía escribiendo. No para vengarse, sino para que nadie más tuviera que buscar en el humo lo que debía estar en voz alta. La verdad que Lian Hua había liberado no tardó en provocar consecuencias más allá de la aldea. En las ciudades cercanas comenzaron a circular copias de sus registros. Algunos eran transcripciones fieles, otros versiones distorsionadas, manipuladas por quienes querían usar su historia como símbolo o como advertencia. Un grupo de monjes disidentes, expulsados de sus templos por cuestionar las doctrinas oficiales, llegó a la aldea buscando a Lian Hua. Querían formar una red de memoria, un archivo vivo que conectara templos, aldeas y voces silenciadas. Pero no todos estaban de acuerdo. Uno de los ancianos, que había apoyado a Lian Hua desde el principio, comenzó a recibir amenazas. Su casa fue incendiada una noche. Nadie murió, pero el mensaje era claro. La verdad tenía enemigos decididos. Lian Hua se reunió con los monjes disidentes en secreto. No basta con recopilar, dijo, hay que proteger. Propuso crear copias ocultas dispersas en diferentes regiones, escritas en lenguas antiguas que solo unos pocos sabían leer. No para esconder la verdad, sino para impedir que fuera destruida de una sola vez. Mientras tanto, la orden que controlaba los templos envió emisarios con una nueva estrategia: desacreditarla. La acusaron de falsificar registros, de manipular aldeanos, de provocar divisiones espirituales. Algunos templos comenzaron a predicar contra ella, llamándola la voz del humo roto. Pero Lian Hua no respondió con ataques, respondió con testigos. Personas que habían sido silenciadas, familias que habían perdido hijos en rituales secretos, monjes que habían huido por miedo. Cada testimonio era una piedra más en el muro que ella estaba construyendo. No un templo, sino un refugio de memoria. Porque entendía que el conflicto no era entre ella y el templo, era entre el olvido y la verdad. Y ella había elegido su lado. La red de memoria que Lian Hua ayudó a formar comenzó a crecer más allá de lo previsto.
Lo que empezó como un archivo de testimonios se convirtió en una red de resistencia. Aldeas enteras comenzaron a recopilar sus propias historias. Templos menores se sumaron en secreto y antiguos discípulos regresaron con documentos que habían escondido durante años. Pero con el crecimiento vino la fractura. Uno de los monjes disidentes, llamado Bao, propuso que la red se transformara en una nueva orden espiritual, con sus propios rituales y jerarquías. La verdad necesita estructura, dijo. Sin ella, se dispersa. Lianhua se opuso. La verdad no necesita templos nuevos. Necesita que los antiguos dejen de mentir. La tensión entre ambos se volvió pública. Algunos aldeanos apoyaban a Bao, cansados del caos y deseosos de una guía clara. Otros seguían a Lianhua, convencidos de que repetir las formas era repetir los errores. Una noche, durante una reunión en la plaza, Bao presentó un nuevo texto, un compendio de las verdades recopiladas, editadas y ordenadas. Este será nuestro nuevo canon, anunció. Lianhua lo leyó en silencio. Reconoció fragmentos manipulados, testimonios omitidos, nombres cambiados. Esto no es memoria, es control disfrazado de claridad. La discusión se tornó en enfrentamiento. No hubo violencia, pero sí ruptura. Bao partió con sus seguidores hacia el norte, fundando un nuevo templo. Lianhua permaneció en la aldea, junto a quienes aún creían que la verdad debía ser incómoda, incompleta, viva, porque entendía que el conflicto no era solo contra el olvido, era contra el deseo de domesticar la memoria. Y ella había elegido seguir escuchando aunque el humo ya no fuera necesario. La red de memoria que Lianhua había defendido con tanto cuidado comenzó a enfrentar su mayor prueba, la fragmentación interna. Mientras algunos grupos querían mantener la recopilación de testimonios como un acto de resistencia silenciosa, otros exigían acción directa. Las palabras no bastan, decían. Hay que confrontar los templos. Lianhua se mantuvo firme. La confrontación sin memoria es solo ruido. Pero el ruido ya había comenzado. En una ciudad cercana, un grupo radical incendió un templo antiguo, dejando una inscripción en la entrada. Por cada verdad silenciada, una llama. La orden oficial respondió con fuerza. Arrestos masivos, cierre de santuarios, confiscación de documentos. Algunos miembros de la red fueron capturados, otros desaparecieron. Lianhua fue declarada fugitiva. Zhen, liberada por aliados infiltrados, regresó a la aldea con noticias urgentes. Van a destruir los archivos. Tienen una lista. Tu nombre está en ella. Lianhua no huyó. Convocó a los líderes de las aldeas cercanas. No podemos proteger todo, pero podemos elegir qué guardar. Organizaron una dispersión estratégica. Cada aldea recibiría una parte del archivo, codificada en objetos cotidianos, telas bordadas, utensilios marcados, canciones cifradas. Mientras tanto, Bao, desde su nuevo templo, ofreció una tregua. Únete a nosotros. Podemos proteger la memoria con estructura. Lianhua lo miró con tristeza. La estructura que protege también puede encerrar. La última noche antes de partir, Lianhua escribió una carta, no para los templos, ni para los monjes, para quien la encontrara después. La verdad no es un templo, es un camino, y cada paso que se da con ella, aunque sea en silencio, es una forma de hablar. Al amanecer,
La aldea estaba vacía, pero en cada rincón la memoria seguía viva. La aldea que antes había sido refugio se transformó en punto de encuentro. Llegaban viajeros con fragmentos de historias, copias de documentos, canciones que contenían nombres prohibidos. Lianhua organizó círculos de lectura, donde cada persona compartía lo que sabía, lo que había visto, lo que había perdido. Pero la red no era invisible. La orden, debilitada pero aún poderosa, envió emisarios disfrazados de peregrinos. Se infiltraron en los círculos, tomaron notas, identificaron líderes. Una noche, 3 aldeanos fueron capturados, sus casas saqueadas, sus registros quemados. Lianhua reunió a los sobrevivientes. No basta con guardar la memoria, hay que defenderla. Propuso una estrategia nueva: descentralizar los archivos. Cada historia sería dividida en partes, codificada en objetos cotidianos y enviada a diferentes regiones. Un nombre en una canción, una fecha bordada en una manta, una decisión escondida en una receta. Mientras tanto, Zen organizaba rutas de fuga. No todos podrán quedarse, dijo, pero todos pueden llevar algo. Lianhua escribió un último documento, no para esconder, sino para declarar. Era una lista de nombres, no de mártires, sino de testigos. Lo colgó en la plaza, sin protección. Al día siguiente, fue arrancado por desconocidos. Pero ya era tarde. Cientos lo habían copiado, porque entendía que la memoria, cuando se comparte, no puede ser borrada, solo multiplicada. La red de memoria, ahora dispersa por aldeas, caminos y templos menores, comenzó a enfrentar una nueva amenaza: la distorsión. En varias regiones aparecieron textos atribuidos a Lianhua que ella nunca había escrito. Algunos justificaban violencia, otros proponían dogmas rígidos. La verdad estaba siendo usada como herramienta de poder. Lianhua decidió actuar. Reunió a los guardianes de los archivos originales y propuso una idea radical: crear un registro público, abierto, donde cada testimonio estuviera firmado, verificado y vinculado a su contexto. Si la memoria se convierte en arma, que al menos se sepa quién la empuña. El proceso fue lento. Algunos testigos temían exponerse, otros querían modificar sus relatos, pero poco a poco el archivo tomó forma. Un conjunto de historias vivas, con contradicciones, con silencios, con dolor. No era perfecto, pero era real. Mientras tanto, Bao, desde su templo en el norte, lanzó una declaración oficial: la red de Lianhua ha perdido el rumbo. La verdad necesita orden. Nosotros ofrecemos claridad. Muchos lo siguieron, pero otros comenzaron a regresar, no por nostalgia, sino porque entendieron que la claridad sin contexto es solo otra forma de oscuridad. Lianhua no respondió con discursos. Organizó encuentros, no para enseñar, sino para escuchar. En uno de ellos, una joven que había perdido a su madre en un ritual secreto se levantó y dijo: no quiero templos nuevos, quiero saber por qué nadie nos dijo la verdad. Lianhua la miró con calma y: eso es lo que estamos construyendo. No un lugar, sino una respuesta. Porque entendía que el conflicto no termina cuando se revela la verdad. Termina cuando se aprende a vivir con ella. La red de memoria, aunque dispersa y bajo constante amenaza, había logrado algo que ni Lianhua ni sus aliados habían previsto. Había despertado una generación que no conocía los templos como lugares de obediencia, sino como espacios de disputa.
Jóvenes que nunca habían participado en rituales comenzaron a recopilar historias, a cuestionar las versiones oficiales, a buscar a los desaparecidos. Pero con ese despertar vino una nueva forma de presión. Los templos reformados por Bao comenzaron a enviar emisarios a las aldeas con promesas de protección, educación y estabilidad. La verdad necesita guía, decían, y nosotros podemos ofrecerla sin caos. Algunos aldeanos aceptaron, otros resistieron. Y en medio de esa división, Lianhua enfrentó una decisión difícil. Debía confrontar directamente a Bao y su orden o seguir fortaleciendo la red desde los márgenes. Zen, siempre pragmática, propuso una estrategia intermedia. No lo enfrentes con palabras, enfréntalo con pruebas. Organizaron una exposición pública en una ciudad neutral. Documentos originales, testimonios grabados, objetos codificados, todo abierto, sin filtros, sin ediciones. Bao envió representantes, intentaron desacreditar los archivos, pero entre los asistentes había personas que reconocían sus propias historias, sus propios nombres, sus propias pérdidas. La exposición se convirtió en un punto de inflexión. No porque resolviera el conflicto, sino porque lo hizo visible. Lianhua no celebró. Sabía que la verdad no gana por mostrarse una vez. Gana cuando se sostiene, cuando se defiende, cuando se transmite. Y así, mientras los templos seguían disputando poder, ella seguía construyendo algo más difícil. Una comunidad que no buscaba creer, sino entender. La exposición pública había marcado un antes y un después. Aunque no detuvo la ofensiva de los templos reformados, sí obligó a que muchas comunidades comenzaran a cuestionar abiertamente lo que antes solo se murmuraba. Lianhua, sin buscar protagonismo, se convirtió en referencia. No por lo que decía, sino por lo que permitía que otros dijeran. Pero el conflicto se intensificó. En una región montañosa, un grupo de seguidores de Bao confiscó los archivos locales y los reemplazó por versiones depuradas. Cuando los aldeanos protestaron, fueron acusados de herejía. 3 líderes comunitarios fueron arrestados. Lianhua viajó hasta allí, no con escoltas, sino con copias originales de los testimonios. Convocó una reunión pública, sabiendo que podía ser detenida. No vine a provocar, dijo frente a la multitud. Vine a recordar lo que ustedes mismos dijeron, antes de que otros decidieran qué debía olvidarse. Los monjes reformados intentaron interrumpirla, pero los aldeanos se interpusieron. No hubo violencia, solo una línea que no se dejó cruzar. Esa noche, Lianhua fue escoltada fuera de la región por jóvenes que habían crecido escuchando sus relatos. No podemos protegerte siempre, le dijeron, pero podemos seguir tu trabajo. Y lo hicieron. Crearon centros de memoria en casas, escuelas, marcados. No como templos, como espacios donde la verdad no dependía de jerarquías, sino de voces. Lianhua siguió viajando, no para liderar, sino para sembrar, porque entendía que el conflicto no se resolvía con una victoria, se sostenía con cada comunidad que decidía recordar por sí misma, y en ese acto, la verdad dejaba de ser frágil y empezaba a ser colectiva. La red de memoria, aunque más fuerte que nunca, comenzaba a enfrentar un nuevo tipo de desafío.
la institucionalización. En algunas regiones, autoridades locales querían convertir los centros de memoria en espacios oficiales, con horarios, curadores y supervisión estatal. Es para protegerlos, decían, para que no se pierdan. Lianhua se opuso. La memoria no necesita vitrinas, necesita movimiento. Pero no todos compartían su visión. Algunos guardianes de archivo, agotados por años de persecución, aceptaron la propuesta. Los centros se volvieron más seguros, pero también más rígidos. Las historias comenzaron a pasar por filtros. Las contradicciones fueron suavizadas, los nombres incómodos omitidos. Lianhua decidió visitar uno de estos centros. Lo que encontró fue impecable. Documentos ordenados, testimonios editados, visitantes guiados por recorridos temáticos. Pero algo faltaba. El temblor, la incomodidad, la urgencia. En una sala lateral encontró a una joven leyendo en silencio. Al acercarse vio que tenía en sus manos una copia clandestina de uno de los primeros registros, sin correcciones, sin tachaduras, con errores. ¿Por qué lees eso?, preguntó Lianhua. Porque ahí todavía se siente el miedo, respondió la joven, y también la decisión de hablar a pesar de él. Lianhua comprendió que la memoria no podía ser congelada. Debía seguir viva, incluso si eso implicaba perder control. Organizó entonces una nueva forma de archivo, itinerante, oral, sin sede fija. Grupos que viajaban de aldea en aldea, escuchando, registrando, compartiendo, no para preservar, sino para provocar, porque entendía que la verdad, cuando se acomoda demasiado, deja de ser verdad y empieza a ser relato oficial. Ella había luchado contra eso desde el principio y no pensaba detenerse ahora. Con el paso de los meses, la red itinerante de memoria que Lianhua había impulsado comenzó a consolidarse como una alternativa real a los templos tradicionales. No tenía jerarquías, ni dogmas, ni sedes fijas. Solo personas que escuchaban, registraban y compartían. Pero esa misma horizontalidad empezó a generar tensiones internas. Algunos miembros querían establecer principios comunes, una especie de ética de la memoria que definiera qué podía ser registrado y cómo. No todo testimonio es verdad, decían, y no toda verdad debe ser contada. Lianhua escuchó los argumentos, pero se mantuvo firme. La memoria no necesita filtros, necesita contexto, y el contexto se construye con todas las voces, incluso las incómodas. La discusión se volvió más intensa cuando un grupo de jóvenes archivistas publicó un relato que implicaba a un líder muy respetado de una comunidad aliada. La reacción fue inmediata: amenazas, rupturas, acusaciones de traición. Lianhua fue llamada a mediar. ¿Por qué proteger a alguien si lo que hizo también forma parte de lo que queremos recordar?, preguntó. Porque si destruimos a los nuestros, no quedará nadie, respondió uno de los ancianos. Entonces no estamos construyendo memoria, dijo ella. Estamos construyendo lealtad, y eso es otra forma de silencio. La red se fracturó. Algunos grupos se retiraron. Otros redoblaron su compromiso con la transparencia radical. Lianhua no intentó retener a nadie. Sabía que la memoria, como el fuego, no puede ser contenida sin perder su fuerza. Siguió caminando, a veces sola, a veces acompañada, registrando,
escuchando, dejando atrás más preguntas que respuestas, porque entendía que el conflicto no era solo con los templos, ni con las órdenes, ni con los reformadores. Era con el miedo a mirar de frente lo que somos cuando nadie nos vigila. Y en ese espejo, la verdad no siempre consuela, pero siempre libera. La red itinerante que Lianhua había impulsado comenzó a dejar huellas más profundas que cualquier templo. En mercados, plazas y caminos se hablaba de ella no como líder, sino como símbolo de una forma distinta de recordar, sin jerarquías, sin censura, sin miedo. Pero esa misma libertad atrajo nuevos adversarios. Un grupo emergente que se hacía llamar los custodios del legado comenzó a difundir la idea de que la memoria debía ser protegida de la manipulación popular. Demasiadas voces confunden, decían. La historia necesita guardianes. Publicaron un manifiesto donde acusaban a Lianhua de fomentar el caos, de permitir que mentiras se mezclaran con verdades, de debilitar la espiritualidad del pueblo. Algunos templos lo adoptaron como doctrina, otros lo usaron como excusa para cerrar sus puertas a los archivistas itinerantes. Lianhua no respondió con otro manifiesto, convocó una caminata. Durante semanas recorrió aldeas junto a quienes aún creían en la memoria compartida. No hablaban en plazas, escuchaban en cocinas, en patios, en funerales. Y cada historia que recogían era registrada en voz alta, frente a todos, sin correcciones. En una aldea marcada por la violencia de los custodios, una mujer mayor se acercó a Lianhua con un cuenco de barro. «Esta es mi historia», dijo. «No la escribí, pero la viví». Lianhua la escuchó y luego la repitió, palabra por palabra, sin cambiar nada. Porque entendía que la memoria no necesita ser perfecta, solo necesita ser escuchada. Y mientras los custodios construían muros, ella seguía caminando, porque la verdad, cuando se mueve, no puede ser encerrada. La caminata de Lianhua se volvió ritual, no por repetición, sino por lo que provocaba. En cada aldea, cada ciudad, cada cruce de caminos, dejaba algo atrás. Una historia compartida, una contradicción revelada, una pregunta sin respuesta. Y en cada lugar, alguien decidía continuar. Pero los custodios del legado no se habían retirado. Al contrario, comenzaron a organizar correcciones públicas, donde documentos de la red eran desmentidos, tachados, reemplazados por versiones oficiales. En una de esas ceremonias, un joven archivista fue obligado a retractarse de su testimonio. Lianhua lo encontró días después, escondido en una granja. «No me obligaron a mentir», dijo él. «Me obligaron a olvidar». Ese fue el punto de quiebre. Lianhua convocó a los círculos itinerantes en una reunión sin precedentes, no para decidir una estrategia, sino para hacer una pregunta. ¿Qué hacemos cuando la verdad ya no basta? Las respuestas fueron diversas. Algunos querían confrontar directamente a los custodios. Otros proponían retirarse, preservar lo que quedaba. Pero una mujer mayor, que había perdido a su hijo en un ritual encubierto, se levantó y dijo: «La verdad no basta si no se transforma en decisión, no en venganza, en acción». Así nació
una nueva fase de la red: los actos de memoria. No eran protestas, eran intervenciones, lecturas públicas en plazas controladas por los templos, reescrituras de documentos oficiales con testimonios reales, ceremonias donde se nombraban a los desaparecidos, uno por uno, frente a quienes los habían silenciado. Lianhua no dirigía estos actos, solo los acompañaba, porque entendía que la memoria, cuando se convierte en acción, ya no necesita defensores, solo necesita que nadie la detenga. Los actos de memoria se multiplicaron. En cada región surgían nuevas formas de recordar. Obras teatrales con testimonios reales, bordados que narraban desapariciones, mapas que mostraban rutas de fuga y de silencio. La memoria ya no era solo palabra, era cuerpo, imagen, presencia. Pero los custodios del legado respondieron con una ofensiva más sofisticada. En lugar de censurar, comenzaron a absorber. Crearon espacios de reconciliación, donde ofrecían integrar los relatos de la red en sus archivos, bajo la condición de revisión. No queremos borrar, decían, queremos armonizar. Algunos aceptaron, otros dudaron. Lianhua observó en silencio. En una de esas ciudades fue invitada a participar en una ceremonia de integración. Le ofrecieron leer un testimonio, siempre que aceptara una versión revisada del mismo. Ella se negó. La armonía que exige corrección no es paz, es sumisión. La ceremonia se suspendió, pero el gesto quedó registrado. Esa noche, un grupo de jóvenes se acercó a ella. No queremos armonía, queremos conflicto que revele. Lianhua sonrió y dijo: entonces sigan preguntando, aunque incomode, aunque duela. Porque entendía que la memoria no es un refugio, es una frontera, y cruzarla no garantiza consuelo, solo verdad. Y eso, para ella, siempre había sido suficiente. Los actos de memoria se multiplicaron. En cada región surgían nuevas formas de recordar. Obras teatrales con testimonios reales, bordados que narraban desapariciones, mapas que mostraban rutas de fuga y de silencio. La memoria ya no era solo palabra, era cuerpo, imagen, presencia. Pero los custodios del legado respondieron con una ofensiva más sofisticada. En lugar de censurar, comenzaron a absorber. Crearon espacios de reconciliación, donde ofrecían integrar los relatos de la red en sus archivos, bajo la condición de revisión. No queremos borrar, decían, queremos armonizar. Algunos aceptaron, otros dudaron. Lianhua observó en silencio. En una de esas ciudades fue invitada a participar en una ceremonia de integración. Le ofrecieron leer un testimonio, siempre que aceptara una versión revisada del mismo. Ella se negó. La armonía que exige corrección no es paz, es sumisión. La ceremonia se suspendió, pero el gesto quedó registrado. Esa noche un grupo de jóvenes se acercó a ella. No queremos armonía, queremos conflicto que revele. Lianhua sonrió. Entonces sigan preguntando, aunque incomode, aunque duela. Porque entendía que la memoria no es un refugio, es una frontera, y cruzarla no garantiza consuelo,
solo verdad. Y eso, para ella, siempre había sido suficiente. La caminata de Lianghua se volvió ritual, no por repetición, sino por lo que provocaba. En cada aldea, cada ciudad, cada cruce de caminos dejaba algo atrás. Una historia compartida, una contradicción revelada, una pregunta sin respuesta. Y en cada lugar, alguien decidía continuar. Pero los custodios del legado no se habían retirado. Al contrario, comenzaron a organizar correcciones públicas, donde documentos de la red eran desmentidos, tachados, reemplazados por versiones oficiales. En una de esas ceremonias, un joven archivista fue obligado a retractarse de su testimonio. Lianghua lo encontró días después, escondido en una granja. «No me obligaron a mentir», dijo él. «Me obligaron a olvidar». Ese fue el punto de quiebre. Lianghua convocó a los círculos itinerantes en una reunión sin precedentes, no para decidir una estrategia, sino para hacer una pregunta. ¿Qué hacemos cuando la verdad ya no basta? Las respuestas fueron diversas. Algunos querían confrontar directamente a los custodios. Otros proponían retirarse, preservar lo que quedaba. Pero una mujer mayor que había perdido a su hijo en un ritual encubierto se levantó y dijo: «La verdad no basta si no se transforma en decisión, no en venganza, en acción». Así nació una nueva fase de la red, los actos de memoria. No eran protestas, eran intervenciones, lecturas públicas en plazas controladas por los templos, reescrituras de documentos oficiales con testimonios reales, ceremonias donde se nombraban a los desaparecidos uno por uno frente a quienes los habían silenciado. Lianghua no dirigía estos actos, solo los acompañaba. Lianghua llegó a una aldea donde el aire olía a hierro y a agua estancada. Las casas estaban construidas sobre pilotes y los habitantes hablaban poco, no por miedo, sino por costumbre. Allí no había templos ni archivos, solo un consejo de pescadores que decidía cuándo hablar y cuándo callar. Uno de ellos, un hombre de rostro curtido por el sol, le dijo: «Aquí no creemos en símbolos, creemos en señales. Si el río baja, actuamos. Si el cielo cambia, nos movemos». Lianghua escuchó, no ofreció enseñanzas, solo preguntó: «¿Y si el cambio no viene del cielo, sino de ustedes?». La pregunta quedó flotando. Días después, el consejo decidió abrir un canal que había sido cerrado por generaciones, no por tradición, sino por miedo a lo que podía traer. Lo abrieron, el agua entró, y con ella peces que no se veían desde hacía décadas. Lianghua no celebró, solo partió, porque entendía que el cambio no necesita aplausos, solo necesita que alguien lo provoque. Lianghua llegó a una región de tierras secas, donde el viento parecía arrastrar secretos antiguos. Allí no había aldeas, sino caravanas que se movían entre ruinas y mercados efímeros. Nadie se quedaba mucho tiempo. Nadie preguntaba demasiado. En uno de esos mercados, conoció a un hombre que vendía fragmentos de mapas. No eran rutas convencionales, sino trazos que indicaban lugares donde algo había cambiado. Un pozo que volvió a dar agua,
una piedra que fue movida, una voz que dejó de callar. ¿Quién dibuja esto?, preguntó Lianhua. Los que no quieren ser encontrados, respondió él. Ella compró uno, no para seguirlo, sino para entender qué tipo de cambio no busca testigos. Más adelante, en una zona de cultivo abandonado, encontró a un grupo que reconstruía canales sin permiso. No esperaban aprobación, solo querían que el agua volviera. ¿Y si vienen a detenerlos?, preguntó Lianhua. Entonces sabrán que llegamos antes que ellos. Lianhua no intervino, solo ayudó a mover piedras, porque entendía que hay momentos en que el gesto vale más que el discurso. Al partir, dejó atrás una tierra que no la recordaría por su nombre, pero sí por el surco que ayudó a abrir. Y eso para ella era suficiente. Lianhua llegó a una ciudad construida sobre terrazas de piedra, donde cada nivel marcaba una función. Comercio abajo, vivienda en el medio, decisiones arriba. Nadie subía sin ser convocado. Nadie bajaba sin dejar algo atrás. Ella no fue invitada, pero tampoco fue rechazada. En el nivel intermedio, conoció a una mujer que tallaba figuras en madera. No eran decorativas, eran códigos. Cada línea representa una acción que no se permitió, explicó. Cada curva, una decisión que fue postergada. Lianhua observó en silencio. ¿Y qué haces con ellas? Las dejo en los caminos, para que alguien las vea y actúe. Más tarde, en el nivel inferior, un grupo de comerciantes discutía sobre rutas bloqueadas por autoridades externas. Nos dicen que es por seguridad, decía uno, pero lo que quieren es control. Lianhua no opinó, solo trazó un mapa alternativo sobre una tela vieja. No era exacto, pero mostraba posibilidades. Al día siguiente, alguien colocó ese mapa en la entrada de la ciudad, no como guía, como provocación. Y aunque nadie lo siguió de inmediato, la conversación cambió, porque entendía que no siempre se trata de avanzar. A veces, basta con desordenar lo que parecía fijo y dejar que el terreno se vuelva fértil otra vez. Lianhua llegó a una zona de frontera, donde los caminos eran vigilados por patrullas que no respondían a ningún gobierno conocido. Allí las reglas cambiaban según el día y los acuerdos se hacían con gestos más que con palabras. En una estación abandonada encontró a un grupo que reparaba locomotoras viejas, no para usarlas, sino para hacerlas sonar. «El ruido viaja más rápido que las noticias», dijo uno de ellos. «Si algo pasa, hacemos que se escuche». Lianhua se quedó unos días. Aprendió a calibrar los silbatos, a leer los ecos. Una noche, el grupo recibió una advertencia. Una caravana armada se acercaba, buscando controlar el paso. No tenían armas, tenían señales. Activaron las locomotoras. El sonido se propagó por los valles y en menos de una hora, grupos dispersos comenzaron a llegar, no para luchar, sino para bloquear. Con piedras, con barriles, con cuerpos sentados en silencio. La caravana se detuvo, no por miedo, por desconcierto. Lianhua no dio órdenes, solo encendió una lámpara y la dejó en el cruce, porque entendía que a veces la resistencia no necesita enfrentamiento, solo necesita que alguien encienda algo y se quede ahí. Lianhua descendió por los valles del norte, donde los caminos eran estrechos
y las señales se tallaban en piedra. Allí, las aldeas no esperaban visitantes. Cada forastero era recibido con silencio, y cada silencio tenía peso. En una de esas aldeas encontró a un grupo que cultivaba hongos en cavernas. No los vendían, los usaban para teñir telas con patrones que solo ellos sabían leer. ¿Qué cuentan esas formas?, preguntó Lian Hua. Lo que no se puede decir en voz alta, respondió una joven, pero que igual necesita ser visto. Lian Hua pidió aprender, no para replicar, sino para entender. Durante semanas trabajó con ellos en la oscuridad, mezclando pigmentos, trazando líneas que no tenían nombre. Al final, tejió una tela sin patrón, solo color, solo presencia. La colgó en la entrada de la caverna, no como mensaje, como gesto. Al partir, nadie la despidió, pero una nueva tela apareció días después, con un trazo que imitaba su paso. Porque entendía que no todo vínculo se anuncia. Algunos simplemente se dejan crecer, como los hongos, en silencio y en sombra. Lian Hua descendió hacia una llanura donde el horizonte parecía no tener bordes. Allí, los pueblos no se organizaban en torno a plazas ni templos, sino a estaciones meteorológicas improvisadas. Torres de madera, banderas de tela, campanas que sonaban con el viento. Aquí no seguimos calendarios, le explicó un anciano. Seguimos el aire. En ese lugar, las decisiones se tomaban según los ciclos del clima. Si el viento soplaba del este, se sembraba. Si venía del sur, se recogía. Si no soplaba, se esperaba. Lian Hua no cuestionó, solo observó. Una tarde llegó una delegación de ingenieros con planos para instalar una torre de comunicaciones. Prometían conexión, acceso, velocidad, pero necesitan desmontar nuestras torres, dijeron los locales. Son obsoletas, respondieron los técnicos. La comunidad dudó. Algunos querían aceptar, otros resistir. Lian Hua pidió hablar con los ingenieros, no para convencerlos, sino para preguntar, ¿qué pasaría si sus torres se adaptaran a las nuestras en lugar de reemplazarlas? Los técnicos rieron al principio, pero uno de ellos, joven, pidió quedarse unos días. Observó las torres de viento, midió sus vibraciones, escuchó las campanas y propuso algo nuevo. Una estructura híbrida, ni moderna ni antigua, solo útil. La comunidad aceptó, no por resignación, por ingenio. Y cuando la torre fue erigida, sonaba con el viento como las demás, pero también enviaba señales más lejos de lo que jamás imaginaron. Lian Hua partió al amanecer, sin dejar nombre. Solo una pregunta. ¿Qué más pueden hacer cuando nadie insiste en tener la razón? Lian Hua siguió su camino hacia una región costera donde las mareas dictaban el ritmo de la vida. Las casas estaban construidas sobre pilotes altos y los habitantes hablaban en frases cortas, como si el viento pudiera llevárselas si se demoraban demasiado. Allí conoció a un grupo de navegantes que no usaban brújulas ni mapas. Se guiaban por el comportamiento de las aves, la temperatura del agua y el color del cielo al amanecer. Los instrumentos fallan, dijo una capitana, pero el cuerpo recuerda. Una noche se preparaban para una travesía difícil, cruzar un canal que había sido cerrado por redes militares.
No buscaban enfrentamiento, solo querían llevar medicinas a una isla aislada. Lianhua se ofreció a acompañarlos, no como guía, como testigo. Durante la travesía, el cielo se cerró y las aves desaparecieron. La capitana dudó. ¿Seguimos?, preguntó. Sí, respondió Lianhua, porque si no llegamos, al menos sabrán que lo intentamos. Llegaron, tarde, mojados, exhaustos, pero llegaron. La isla los recibió con silencio y luego con cantos. Al partir, Lianhua dejó una piedra en la orilla, no como señal, como promesa de que hay caminos que solo existen cuando alguien decide cruzarlos, aunque nadie los espere, aunque nadie los celebre. Lianhua llegó a una región de desiertos rocosos, donde el sol marcaba el tiempo con una precisión cruel. Allí, los habitantes vivían en refugios excavados en la piedra, y las rutas eran trazadas por caravanas que se movían solo de noche. En uno de esos refugios, encontró a un grupo que fabricaba espejos, no para decorar, ni para comerciar. Los usaban para enviar señales entre montañas. Aquí no gritamos, dijo una mujer, reflejamos. Lianhua aprendió el código. 3 destellos para alerta, 1 largo para reunión, 2 cortos para paso seguro. Una noche, mientras practicaba, vio una señal desconocida. 5 destellos, sin pausa. ¿Qué significa?, preguntó. Nada, respondieron, o aún no lo sabemos. Al día siguiente, un niño llegó desde otra montaña. Había seguido los destellos por intuición. No traía mensaje, solo curiosidad. Lianhua lo recibió con agua y silencio, porque entendía que no todo código necesita traducción. Algunos solo necesitan ser vistos. Antes de partir, talló un espejo pequeño en piedra pulida y lo dejó en la entrada del refugio, no como herramienta, como posibilidad. Y siguió caminando, porque hay lugares donde el lenguaje no se impone, se refleja. Lianhua llegó a una ciudad donde los edificios estaban pintados con colores que cambiaban según la hora del día. No era magia, sino una mezcla de pigmentos sensibles al calor y a la luz. Los muros hablaban sin palabras. Al amanecer mostraban tonos suaves. Al mediodía estallaban en rojos y naranjas. Al anochecer se apagaban en sombras azules. Allí conoció a un grupo de pintores que no firmaban sus obras. El color no necesita autor, dijo uno. Solo necesita espacio. Una tarde se organizó una intervención urbana, pintar un muro que había sido reservado para anuncios oficiales, no como protesta, sino como gesto. Lianhua participó. No eligió colores, solo trazó una línea curva que no conectaba con nada. ¿Qué significa?, preguntó una niña. Nada, respondió ella, o aún no lo sabemos. Al día siguiente, alguien completó la curva, luego otro la extendió. En 3 días, el muro se convirtió en una espiral de formas que nadie dirigía, pero todos reconocían. Las autoridades intentaron cubrirlo, pero cada noche los trazos reaparecían, no como réplica, como insistencia. Lianhua partió sin mirar atrás, porque entendía que hay ciudades donde el cambio no se decreta, se pinta. Y mientras haya muro,
habrá posibilidad. Lianhua llegó a una región de colinas suaves, donde los caminos se bifurcaban sin señal alguna. Los viajeros se guiaban por árboles marcados con cintas, colocadas por quienes habían pasado antes. No había mapas, solo rastros. En una bifurcación encontró a una mujer sentada junto a un árbol sin cinta. ¿Esperas algo?, preguntó Lianhua. No, solo quiero ver quién te sigue sin ayuda. Lianhua tomó el camino sin marca, no por intuición, sino por respeto. Más adelante, halló un claro donde varios caminos se cruzaban sin orden. En el centro, alguien había construido una estructura de madera con múltiples entradas y ninguna salida. «Es un lugar para perderse», dijo un joven que lo cuidaba. «A veces, eso es lo que hace falta». Lianhua entró. Caminó sin buscar salida. Escuchó pasos, voces, silencios. Cuando salió, no dijo nada. Solo dejó una cinta en la entrada. No como guía, como reconocimiento. Porque entendía que hay espacios donde la orientación no es lo importante. Lo importante es atreverse a entrar y aceptar que no todo cruce necesita destino. Algunos solo necesitan ser vividos. Lianhua llegó a una ciudad construida sobre puentes. No había calles, solo pasarelas que conectaban edificios suspendidos sobre un río lento y profundo. Los habitantes se movían con cuidado, como si cada paso pudiera alterar el equilibrio de todo. Allí conoció a un grupo de constructores que no usaban planos. «Cada puente se adapta al siguiente», explicó uno. «No diseñamos trayectos, diseñamos encuentros». Una tarde se anunció la llegada de una delegación extranjera que exigía una vía directa entre dos puntos clave de la ciudad. Querían eficiencia. «Un puente recto», dijeron, «sin desvíos». Los constructores dudaron. Un puente así rompería la lógica del lugar. Lianhua propuso una alternativa: construir un puente que pareciera recto, pero que en su interior tuviera espacios para detenerse, mirar, conversar. «No es desvío», dijo, «es pausa». La delegación aceptó, sin entender del todo. El puente fue construido. Y pronto, los espacios de pausa se llenaron de músicos, vendedores, lectores. Lo que debía ser tránsito se volvió permanencia. Lianhua partió al día siguiente, sin cruzar el puente, porque entendía que hay trayectos que no necesitan ser recorridos por quien los propone, solo necesitan existir para que otros los descubran. Lianhua llegó a una región donde los relojes estaban prohibidos, no por superstición, sino por decisión colectiva. Allí, el tiempo se medía por acciones, no por minutos. Cada jornada comenzaba cuando alguien encendía el fuego común y terminaba cuando el último apagaba su lámpara. En ese lugar conoció a una mujer que tejía sin patrón ni destino. «¿Cómo sabes cuándo terminar?», preguntó Lianhua. «Cuando ya no tengo nada que decir con las manos». Una tarde se anunció la llegada de inspectores que exigían regularidad, horarios, registros, control. «El desorden es ineficiente», dijeron. La comunidad no respondió con discursos, respondió con ritmo. Durante una semana, cada tarea se hizo sin pausa pero sin reloj. Los inspectores no entendieron. «¿Cómo saben que trabajan lo suficiente?»,
respondió un anciano, porque nadie se esconde y nadie se apura. Lianhua observó. No intervino. Al partir, dejó una piedra marcada con 3 líneas, una por el inicio, otra por el medio, otra por el fin, sin números, sin fechas, porque entendía que hay lugares donde el tiempo no se cuenta, se vive, y mientras se viva con intención, el reloj no hace falta. Lianhua llegó a una ciudad donde las decisiones se tomaban en voz baja, no por miedo, sino por diseño. Los espacios estaban construidos con materiales que amplificaban el sonido, y cualquier grito se volvía eco insoportable. Allí, hablar era un acto de precisión. En una plaza central encontró a un grupo que diseñaba instrumentos para medir el impacto de cada palabra, no su volumen, sino su efecto. ¿Cuántas personas se detenían? ¿Cuántas cambiaban de dirección? ¿Cuántas respondían? No buscamos convencer, dijo una diseñadora, solo entender qué mueve. Lianhua pidió probar uno de los dispositivos. Dijo una sola frase: no todo lo que se repite es verdad. El instrumento marcó una reacción mínima. Demasiado abstracto, dijo alguien. Lianhua asintió. Entonces probemos con algo que duela. Al día siguiente pronunció otra frase. ¿Y si lo que evitamos decir es lo que más nos define? La plaza se detuvo. El instrumento marcó una vibración sostenida, no por el sonido, por el silencio que siguió. Lianhua no repitió la frase, solo dejó el dispositivo encendido y partió, porque entendía que hay lugares donde el poder no está en lo que se dice, sino en lo que obliga a escuchar. Lianhua llegó a una aldea donde los nombres no eran fijos. Cada persona podía cambiar el suyo al cumplir un ciclo de vida. Infancia, decisión, pérdida, creación. No era obligatorio, era costumbre. ¿Y tú cómo te llamas ahora?, preguntó Lianhua, un anciano. Me llamo Después, respondió, porque todo lo que hago ahora viene de lo que ya pasó. En esa aldea, las historias no se contaban en voz alta, se escribían en piedras lisas, colocadas en círculos concéntricos. Cada círculo representaba una etapa, cada piedra una elección. Lianhua pidió permiso para colocar una. ¿Qué quieres dejar?, preguntaron. Ella escribió solo una palabra: todavía. La colocó en el círculo más externo, no por distancia, por apertura. Esa noche alguien movió su piedra al centro, sin explicación, sin ceremonia. Al día siguiente, nadie habló de ello, pero todos lo habían visto. Lianhua partió sin preguntar, porque entendía que hay lugares donde el significado no se impone, se transforma. Y a veces lo que uno deja atrás no es mensaje, sino invitación. Los días se volvieron más largos en la ciudad suspendida sobre puentes. No porque el sol demorara más en caer, sino porque la gente empezó a detenerse. Lo que antes era tránsito se volvió permanencia. Las pasarelas, pensadas para conectar, comenzaron a ser ocupadas por quienes no tenían prisa. Músicos, lectores, vendedores de fruta cortada, niños que dibujaban con tiza. Lianhua observaba desde una baranda alta. No intervenía, solo tomaba nota de los gestos que alteraban el uso previsto de las cosas. Un puente, por ejemplo,
que había sido diseñado para unir 2 edificios administrativos, ahora tenía una cuerda atada entre sus barandas, donde colgaban mensajes escritos a mano. Algunos eran preguntas, otros confesiones. Uno decía: si no puedo quedarme, puedo al menos dejar algo. Una noche, sin aviso, llegaron técnicos con órdenes de despejar las pasarelas. Argumentaban seguridad, eficiencia, flujo. Pero al intentar avanzar, encontraron resistencia muda, cuerpos sentados, cuerdas tensadas, miradas que no se apartaban. Lianhua no lideró, solo encendió una lámpara y la dejó sobre el suelo. Ninguém se moveu, ninguém gritou, mas ninguém cedeu. Al amanecer, los técnicos se habían ido, y en el lugar donde estuvo la lámpara, alguien escribió con tiza: si el puente no es para quedarse, ¿para qué sirve? Desde entonces, nadie volvió a hablar de tránsito, solo de presencia. Las pasarelas de la ciudad ya no eran solo estructuras, se habían convertido en lenguaje. Cada puente tenía su ritmo, su silencio, su forma de convocar. Algunos eran lentos, usados por quienes querían pensar. Otros eran ruidosos, llenos de conversaciones cruzadas. Uno en particular se había vuelto lugar de escucha. Nadie hablaba allí, pero todos pasaban más despacio. Lianhua comenzó a registrar los gestos que repetían los cuerpos. Una mano que rozaba siempre la misma baranda, un niño que dejaba piedras alineadas en los bordes, una mujer que cada día escribía una palabra distinta en el suelo con agua. Esa palabra se evaporaba antes del mediodía, pero alguien la copiaba en papel y la colgaba en otro puente. Así nació una red de palabras efímeras. No tenían autor, no tenían destino, solo pasaban de puente en puente, como si la ciudad estuviera aprendiendo a hablar sin voz. Una tarde, Lianhua se detuvo frente a una palabra que no había visto antes: quedarse. No la tocó, no la copió, solo se sentó a su lado, porque entendía que hay momentos en que el gesto más claro no es construir, ni decir, ni partir. Es permanecer hasta que algo más se revele. Las pasarelas ya no eran solo tránsito ni permanencia. Se habían vuelto memoria. Cada gesto repetido, cada objeto dejado, cada palabra escrita y evaporada formaba parte de una coreografía que nadie dirigía, pero todos reconocían. Lianhua comenzó a notar que algunos puentes tenían sonidos propios, no por diseño, sino por uso. Uno crujía al amanecer cuando los primeros pasos eran lentos. Otro vibraba al atardecer cuando las conversaciones se volvían más densas. Y había uno que parecía guardar silencio incluso cuando estaba lleno. Una tarde, alguien colocó una caja de madera en medio de ese puente. No tenía cerradura. Dentro solo había hojas en blanco y lápices. Para quien quiera escribir sin saber a quién, dijo una voz. Lianhua escribió una frase breve. No vine a decir, vine a escuchar. Al día siguiente, la hoja seguía allí, pero alguien había añadido debajo: entonces quédate. Aquí también se escucha lo que no se dice. Desde entonces, la caja nunca estuvo vacía. Y el puente, aunque silencioso, se volvió el más visitado. Porque Lianhua entendía que
que hay lugares donde el lenguaje no se pronuncia, se comparte, y que a veces lo más profundo no se grita, se deja abierto. Una mañana, el puente del silencio amaneció cubierto de hojas escritas. No estaban dentro de la caja, sino esparcidas por todo el suelo, sujetas con piedras pequeñas para que el viento no las llevara. Nadie sabía quién las había colocado. Nadie preguntó. Lianhua caminó entre ellas con cuidado. Algunas contenían frases breves, otras relatos enteros. Una decía: no me arrepiento, pero tampoco volvería. Otra: aquí entendí que no saber también es forma de saber. La ciudad no reaccionó con sorpresa, solo con atención. Durante ese día nadie cruzó el puente con prisa. Algunos se sentaron, otros copiaron frases en sus cuadernos. Un niño recogió una hoja y la guardó en su zapato. Al atardecer, las hojas seguían ahí, pero ya no eran solo palabras, eran parte del puente. Lianhua se quedó hasta que la luz cayó. No escribió nada, no añadió, solo movió una piedra dejando una hoja al descubierto que decía: si esto es tránsito, que sea hacia adentro. Y entendió que el puente ya no conectaba edificios, conectaba estados, y que quedarse no era detenerse, era permitir que algo se moviera sin salir del lugar. Una mañana sin viento, el puente del silencio amaneció cubierto de hojas escritas. No estaban dentro de la caja, sino esparcidas por todo el suelo, sujetas con piedras pequeñas. Nadie sabía quién las había colocado. Nadie preguntó. Lianuam caminó entre ellas con cuidado. Algunas contenían frases breves, otras relatos enteros. Una decía: no me arrepiento, pero tampoco volvería. Otra: aquí entendí que no saber también es forma de saber. Durante todo el día, nadie cruzó con prisa. Algunos se sentaron, otros copiaron frases en sus cuadernos. Un niño guardó una hoja en su zapato. Al atardecer, las hojas seguían allí, pero ya no eran solo palabras, eran parte del puente. Lianhua se quedó hasta que la luz cayó. No escribió nada, no añadió, solo movió una piedra, dejando al descubierto una hoja que decía: si esto es tránsito, que sea hacia adentro. Y entendió que el puente ya no conectaba edificios, conectaba estados, y que quedarse no era detenerse, era permitir que algo se volviera claro sin necesidad de moverse. Fin. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias